Entre Abraham y Nimrod habían muchos, pero muchos siglos de diferencia. Así que otra vez se comprueba que Mahoma no tenía un buen conocimiento de la historia elemental. Mis amigos, también la Biblia dice que en una ocasión el Señor le dijo a Abraham, Dios le dice a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac. Y el Corán dice en Sura 37, 100 al 112, que no fue a Isaac, sino a Ismael. Otro error que debemos nosotros considerar. La santa palabra de Dios dice, por ejemplo, que fue la Virgen María la que dio a luz a su hijo en un humilde establo en Belén. Y resulta, señores, que en el Sura 12:22 dice el Corán que no fue en un establo, sino debajo de una palmera. Otro error. Ahora, en cuanto al becerro de oro, dice lo siguiente. La Biblia dice que los judíos en los días de Moisés se hicieron un becerro para adorarlo. Moisés estaba en el monte y cuando estaba recibiendo la ley, abajo estaba el pueblo corrompiéndose haciendo un becerro de oro. Cuando uno lee el Corán y lee Sura 20:87, dice que el becerro de oro fue construido por sugerencia de un samaritano. ¿Me están escuchando? Sugerencia de un samaritano. Déjenme explicarle otra vez, señores, que esto es otro error que vale la pena mencionar y señalar por lo siguiente. Es un error histórico, ya que entre Moisés y los samaritanos habían muchísimos, pero muchísimos siglos de diferencia. Los samaritanos no aparecieron sino más de 1000 años después del incidente del becerro de oro. Entonces uno se pregunta, ¿de dónde sacó el profeta Mahoma la idea de que fue un samaritano la que instigó al pueblo judío para que se hicieran un becerro de oro? Ahora bien, pero hay otra cosa interesante. Vamos a ver una contradicción grande en el aspecto teológico. En toda la Biblia, Dios ordena guardar y reverenciar el santo día del sábado. La Biblia dice claramente que Dios hizo al mundo en 6 días y reposó en el séptimo día, el sábado. En el libro del Génesis se dice que ese sábado fue bendito por Dios, fue santificado. Dios nos dio un ejemplo para que guardásemos el día de reposo con toda reverencia. Y ese sábado Dios le da un título en toda la Biblia, lo llama mi día santo, mi sagrado día. Es más, hay un momento cuando Dios se indigna con el hombre, porque el hombre no ha respetado su santo día. Dios dice que ese día no debería trabajarse, no debería cocinarse, no debería hacerse ninguna cosa secular. Es más, era tanto el aspecto tan sagrado del sábado que Dios lo incluyó desde muchos años antes del Sinaí, en el 4.º mandamiento. Y es más, en la misma Biblia, en el Antiguo Testamento y concretamente en el libro del Éxodo, dice que el sábado iba a ser una señal perpetua entre Dios y sus profetas, entre Dios y sus hijos. Todos los profetas, señores, guardaron el sábado de Dios, y se identificaron con el Dios creador, con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac, con el Dios de Jacob. Pero resulta que el movimiento religioso del profeta Mahoma echó por tierra todo lo que envolvió el celo de Dios por su santo día. Su argumento es el siguiente. Dice que Dios le puso un alma a Adán en el día viernes, que Adán fue creado un viernes, que Adán se arrepintió un viernes y Adán murió un viernes. Entonces dice el Corán que todos los que mueran en un viernes son los benditos de Alá. Señores, eso no tiene nada que ver con la Biblia. Son especulaciones y es una contradicción espantosa. Ahora llegamos a la siguiente conclusión en este aspecto. Si Mahoma era siervo y profeta del Dios verdadero, ¿por qué puso un viernes extraño como día de adoración? Si Mahoma era un profeta del Dios verdadero, del Dios de Abraham, ¿por qué no continuó guardando el sábado como hicieron todos los profetas en la antigüedad? ¿Quién autorizó a Mahoma, señores, a cambiar el verdadero día de descanso? Si Mahoma era profeta de Dios, ¿por qué entonces no guardó el sábado? ¿Por qué violó abiertamente los mandamientos de la santa y sagrada ley de Dios? Mis amigos, en toda la Biblia ustedes van a encontrar que Jesucristo, la persona de Jesucristo, es el eje central de toda la Biblia. Toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia, gira alrededor de la obra maravillosa de Jesucristo. La Biblia presenta a Cristo como el Redentor de la humanidad, presenta a Cristo como el Salvador, presenta a Cristo como el que nos perdona nuestros pecados, presenta a Cristo como nuestro sustituto en el juicio divino, el que nos redime, el que nos acerca a Dios, nuestro intercesor diario. Todos los profetas señalaron a Cristo como el Mesías, como el único y auténtico Hijo de Dios, porque así lo señaló el Espíritu Santo. Los profetas hablaron
mediante el Espíritu Santo y señalaron a Cristo, lo destacaron como el Salvador, el verdadero Salvador de la humanidad. Ahora bien, el Corán no solamente dice todo lo contrario, sino que opaca, menosprecia, minimiza la obra redentora de Jesucristo, que es una de las grandes verdades de los profetas de Dios en la antigüedad. El Corán, por ejemplo, dice en Sura 4:157, en la Sura 5:19-75, en la Sura 9:30, dice todo lo contrario a lo que dijo el Espíritu Santo a los profetas. En esta sura se dice que Cristo no era el Hijo de Dios, que Cristo no murió por nuestros pecados, que Jesucristo ni siquiera fue crucificado, que Jesús no era divino, sino cualquier ser humano, que Jesús no era ningún salvador, sino que era otro profeta más. Señores, pero si Cristo era solamente un profeta, entonces ¿por qué no siguieron la obra del profeta? Es otra cosa que nadie puede entender. Mis amigos, la Biblia es un libro sagrado, que por haberse originado en el Espíritu Santo, es un libro que ha sido diseñado para el ser humano para llevarle a cabo el plan de la salvación. En todo momento la Biblia ha sido un libro bien discutido, bien atacado. Había sido un libro despreciado, eso lo sabemos, pero ha sido un libro, señores, que ha salido victorioso en el aspecto histórico. La Biblia ha resistido toda prueba histórica, toda prueba arqueológica, toda prueba ética, toda prueba científica. La Biblia en ningún momento ha quedado mal. Ha soportado todas las pruebas. Señores, el Corán no tiene este privilegio. El problema del Corán es que no ha podido soportar ninguna prueba, ni la misma prueba del mundo musulmán, porque ha traído mucha confusión aún en el mundo islámico. El Corán no tiene absolutamente nada bueno que ofrecerle a la humanidad. Es más, nunca le ha ofrecido, y mucho menos en esta época. Mis amigos, ¿a qué conclusión podríamos llegar después de esta corta disertación? Bueno, vamos a llegar a 3 conclusiones. En primer lugar, el Dios del cual habla Mahoma, el cual adoró Mahoma, el cual predicó Mahoma, es un Dios totalmente diferente al Dios de la Biblia. Recuerden, el Dios de Mahoma es totalmente diferente al Dios de la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque las órdenes, las enseñanzas, los sentimientos, los intereses, es más, hasta la teología del Dios del Corán es totalmente diferente al Dios de la Biblia. Por lo tanto, el Dios del Corán necesariamente tiene que ser ante la Biblia un Dios falso, un Dios extraño, un Dios totalmente desconocido. Segunda conclusión, mis amigos, el Corán, por ser un libro opuesto a la Biblia, no puede nunca ser considerado como la auténtica palabra de Dios, del Dios verdadero. Si el Corán fuera la palabra de Dios, afirmaría y apoyaría todo lo que dice la Biblia, porque la Biblia fue la primera revelación que Dios le dio al ser humano. La Biblia, en otras palabras, es el modelo. La Biblia es la norma, es la base, es el fundamento, es la esencia. La Biblia es el molde. A partir de la Biblia, todos los profetas tenían que encajar en el cuadro profético. Tercera conclusión, si el Dios que habla el Corán es diferente al Dios de la Biblia, y si el Corán no encaja con la Biblia como una pieza en el rompecabezas, entonces definitivamente Mahoma no era ningún profeta del Dios verdadero. Señores, definitivamente Mahoma era un falso profeta. Mis amigos, lamentablemente el tiempo se nos ha terminado, pero les prometo que para el próximo programa les voy a presentar una continuación de cómo la Biblia y el Corán no encajan en ningún momento. Es más, les voy a traer una serie de datos donde ustedes van a comprobar que el Corán no ha podido salir victorioso ante cualquier prueba científica. Nos vemos en nuestra próxima audición. Que Dios les bendiga.